Ok, bueno, listo, perfecto. Vamos a orar, vamos a hacer una pequeña oración, ya esperando de que los demás se unan. Nelly, una pregunta. Tú ahorita de nuevo vas a tener otra clase, ¿verdad? Sí, profe, sí. Y Yo después estoy con el otra clase. grupo. Y después, o sea, tú vas a tener hoy cuatro clases. Espera y miro aquí No, profe, solo tengo yo dos. Ah, bueno, yo sí hoy voy a tener cuatro clases seguidas. No, Entonces nos profe, vamos yo a ver tengo en dos esta. ahorita de la epistemología y Ajá, contexto histórico de pensamiento bíblico. epistemología. Sí, epistemología. Bueno, entonces nos vamos Y a ver. historia eclesiástica, profe. Ah, esa es la última, A las 8. de 8 a 9. O sea que nos vamos a Ujú. ver, no nos vamos a ver en la tercera, nos vamos a ver en la primera, en la segunda y en la cuarta. No, profe, pero yo no entro, yo no, eso es de una hora, ¿cierto? Sí, No, profe, la otra no me corresponden a mí. ¿no? No. Es Ya, que yo estoy haciendo el tercero y el cuarto, profe. Sí, Yo estoy la haciendo el hermana intensivo. Nelly, como está en tercer y cuarto semestre, hoy ve clases de cuarto semestre a esta hora y Sí. ve clases de tercer semestre a la última hora, de 8 a 9. Sí, el de 8 a 9 de historia eclesiástica es del tercero. ok, perfecto, listo. Ok, ¿Listo? habiendo dicho eso, vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta tarde que nos da la oportunidad de estar aquí de nuevo, Señor, aprendiendo, creciendo en ti, Señor, llenándonos de conocimientos valiosos, Señor, que nos permite, Señor, tener perspectivas ya para seguir, Señor, viendo y enriqueciéndonos de las bellezas de tu palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que están presentes y aquellos que se van a conectar. Señor, ayúdeles y bendíceles. Te pedimos, Señor, de manera especial que nos asistas en esta clase. Te damos toda la gloria y toda la honra en tu nombre, Señor. En el nombre de tu amado Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén. Ok, Y amén. perfecto. Amén, Perfecto. profe. Entonces, vamos a iniciar con la función compartir pantalla. Eh, como le digo, hermana, siempre tenga ahí presente la Ujú. opción de captura de pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Hágale que aquí lo que no sé mi hija me ayuda. Ah, no, ese es breve, eso no. Sí. Tenga un documento en Word abierto, ya, y usted va a capture y copiar y pegar, capture y pegar, y ya, eso es todo. Ujú. Lo Ok. que pasa era, profe, que a nosotros nos captura es suprimir, ¿cierto, mami? No, él le da entrar. Eso. Ese y ya. Y Y ella pegar. quiere subir. Y pegar. Ajá. Es que necesito. No, que para cualquier cosa que yo, Entrar. que yo puedo pegar esto, copiar y pegarlo en el Word y después pues yo tener, usted no tiene un Word abierto. Espera, yo abrir un Word para tenerlo abierto. Ahora, Listo, perfecto. listo, profe. Vamos a iniciar. Prima, que Vamos a darle duro a estos 40 minutos. Ya. Hágale, profe. Ok, perfecto, listo. Estamos iniciando. Entonces, ok, cuando esta clase corresponde a la epistemología, ¿cierto? La epistemología es la rama de estudio eh, que nos permite entender de dónde viene lo que creemos, por qué creemos lo que creemos, de dónde viene lo que sabemos, y también está el ingrediente de por qué nosotros eh, asumimos como verdad lo que nos llega a las manos. Sí, la epistemología es la ciencia del conocimiento, ¿cierto? Entonces, esta materia es muy importante porque obviamente esto es profundamente bíblico, pero la Biblia no simplemente es un libro y ya con hechos, sino que son hechos que si nosotros los analizamos dentro de su contexto, hay historia y hay pensamiento
que no necesariamente la Biblia lo registra, pero el pensamiento de la geografía que rodea los hechos bíblicos nos ayuda mucho a entender por qué la Biblia dice lo que dice, por qué tiene tanta importancia. Y pues aquí vamos a estar hablando mucho sobre la temporada del silencio. Hoy vamos a hablar sobre esos 400 años del silencio, de lo que Ujú, uno le llama el famoso periodo intertestamentario. Cuando nosotros vemos en la Biblia que el último libro del Viejo Testamento es Malaquías y ujú. entre el Nuevo Testamento está Mateo, hay una hoja en blanco. Bueno, ese es Sí, el periodo intertestamentario, ¿cierto? sí, profe. Ok, claro. Muchas veces se le ha dado la etiqueta del periodo del silencio y más Mm, adelante vamos a mirar de que de ciertos, una forma de como que de reducir la idea general de ese tiempo, pero por lo general se nos olvida de que no solamente es el periodo del silencio, sino que también es un periodo donde Dios estuvo obrando. O sea, que Dios haya estado en sí, silencio no quiere decir de que Dios estuvo ausente. Y eso es importante porque vemos que tanto en esta historia, tanto como en la historia de nuestra propia vida, de pronto Dios parece callar. Hay momentos en la vida cristiana donde nos podemos sentir un poco enlagunados, ¿ya? Y a veces hay situaciones que nos sobrepasan nuestro entendimiento bíblico, y aunque las respuestas están ahí, Dios no las oculta, nuestra mente nos hace creer de que no hay respuesta. Pero aunque eso puede ser una realidad en la vida del cristiano, eso no quiere decir de que Dios esté ausente. Mirándolo de esta forma, entonces, eh, creo que es una buena forma de introducir lo que viene siendo esta clase tan hermosa como epistemología, el imperio persa al mundo helenístico. ¿Sí? El periodo intertestamentario comprende tres imperios: el imperio persa, el mundo helénico, que es el mundo griego, y su última transición, que es al imperio romano. Cuando nosotros vemos la historia de Jesús en la tierra, ya no es el imperio griego, sino el imperio romano. ¿Sí? Entonces, pero vamos a enfocarnos en esos dos, vamos a decir, en esas dos ocupaciones. ¿Qué pasó allí? La forma de pensar, creer, la práctica judía, el pensamiento y cómo todo ese, ese ir y venir de imperios influyó en el pensamiento. ¿Ok? ujú. Aquí nosotros iniciamos con una pregunta. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? O sea, ¿cómo sabemos? Cuando estamos preguntando el cómo, son el método. O sea, ¿cómo tú llegaste a la casa de fulana de tal? Te está pidiendo una ruta. ¿Cómo tú llegaste a preparar esta comida tan rica? Te están preguntando cuál es la ruta, cuál fue el paso a paso. Viéndolo de esa forma, cuando a ti te preguntan, ¿cómo sabemos lo que sabemos? Es lo que sabes, cómo llegó a ti, cómo llegó a ti. Y esa es y bueno, puedo empezar haciendo una reflexión muy pastoral en el sentido en que desafortunadamente el cristiano está demasiado, y va a sonar un poco herético lo que voy a decir, pero a veces el cristiano está demasiado en contacto con la Biblia, pero no está en contacto con el contexto de la Biblia. No sé si me estoy haciendo entender. El cristiano está muy familiarizado y conectado con la Biblia, pero muy poco con el contexto de la Biblia. O sea, solamente vemos hechos, personajes, palabras, milagros, oráculos, manifestaciones, resultados y moralejas. Y eso es lo que sabemos, pero es solamente eso, es solamente eso. Entonces nosotros podemos hacernos preguntas muy epistemológicas. Lo que tú sabes acerca de la existencia de Dios.
Y aquí quiero apegarme a la diapositiva porque quiero darlas todas. Ustedes dicen, yo sé que Dios existe, pero aquí la gran pregunta es, ¿cómo sabes que Dios existe? En cuanto a la escritura, ustedes dicen, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo saben que lo es? Sobre el Mesías, Jesús es el Mesías, pero la pregunta es, ¿sobre qué fundamento tú puedes afirmar esto? Profe, Sí, dime. ¿puedo agregarle algo? Yo tengo un estudio donde habla que siempre hay una verdad, ¿sí? Y entonces hablaba de la internet. Pero ¿cómo sabe que Dios existe? ¿Dónde está? Yo no lo veo, no lo puedo tocar. ¿Dónde se metió? ¿Dónde se escondió? Entonces, colocaba el ejemplo de la internet. Yo tengo el módem, pero yo no veo la internet conectada, yo no la veo, está en el aire, o sea, hay algo que conecta, un emisor que trae esa señal, ¿cierto? Entonces, que así era Dios, queríamos verlo y conocer esa verdad, ¿cierto? De Dios, de verlo, pero no. Entonces, así era Dios, o sea, que queríamos, y era como la internet, que queríamos ver la internet, pero si usted no tiene un dispositivo para poder ver, entonces no podía ver a Dios. Entonces, que para eso teníamos la Biblia, para conocer a Dios. No sé, Sí, profe. pero es que hay un problema. Ujú, Precisamente, mira, es que eso es muy filosófico. Usted dice, ok, no hay forma de ver, palpar a Dios. Ok, pero tú dices, no, yo sé que tú no lo puedes ver, oler o tocar, sentir, pero puedes saber de que Él es Dios a través de su palabra. Y una ujú, persona legítimamente te puede preguntar, ok, ¿y tú cómo me puedes corroborar de que esa es la palabra de Dios? Y ahí, hasta ahí llegaste. Entonces, ujú, nosotros obviamente no podemos responder, muéstrame a Dios, o cómo tú sabes de que Dios es Dios, o que Dios existe, o que la forma en la que Dios se reveló a través de la Biblia es la forma eficaz y suficiente. ¿Qué es lo que podemos ver? Eh, Así como Jesús le dijo a Nicodemo que para ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo, y él no entendió el concepto de nacer de nuevo, Jesús le dijo, el viento viene y va y sopla, y tú no sabes de dónde viene ni cuánto tiempo va a tardar. Tú no puedes controlar su dirección, no puedes atajar su ímpetu. Pero cuando Él viene, viene. No lo puedes ver, oler, tocar, mucho menos sentir, pero sabes que es una realidad porque sus efectos son visibles. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo a Nicodemo? Tú no puedes ver el poder soberano del Espíritu Santo a la hora de regenerar el corazón. Tú no lo puedes ver, pero sí puedes decir de que fue Él y que existe y que es real por sus efectos. Yo no, por ejemplo, yo no puedo, supongamos de que el cielo está un poco nublado y aún así yo puedo sentir su calor. No puedo ver el sol, no puedo abrazarlo, no puedo decir incluso a ciencia cierta dónde está, pero sé que existe y está presente por sus efectos. Hace calor, hay humedad. Entonces, eso es lo bonito de la epistemología porque nos permite hacernos preguntas. Ok, continúo. ¿Qué es epistemología? Ya yendo al concepto. Del griego episteme, que significa conocimiento, y luego estudio, o sea, estudio del conocimiento. Es el estudio de la naturaleza, de las fuentes, de los límites y la justificación del conocimiento. Hay conocimiento cuya naturaleza es empírico. Esa es su naturaleza. Yo aprendí de forma empírica. Ok, pero yo aprendí música de forma empírica, pero eso no fue solamente empírico. Tú tuviste que al menos tener una fuente, una base. De pronto, ¿por dónde ser autodidacta? Ah, no, sí, yo vi conciertos o yo le pregunté a varios pianistas.
Y cuando te hablan de justificación del conocimiento, te está hablando, y eso que tú aprendiste de teoría, ¿quién la creó? ¿Y por qué es lógico? Porque todo conocimiento debe tener una lógica. Preguntas fundamentales como, ¿qué podemos conocer? Eso es una pregunta extremadamente trascendental. ¿Cómo podemos conocer? A través del olfato, a través del oído, a través de los ojos, a través del tacto. Es a través de los sentidos que el ser humano puede entender la realidad. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo sabemos que algo es verdadero? Epistemología y fe bíblica. Parecen ser dos cosas que no se la llevan bien, pero sí se la llevan muy bien. Porque la fe bíblica, y aquí sí tengo que hacer un paréntesis y tengo que hacer un paréntesis y debo ser incisivo y tengo que poner mucho el dedo en la llaga aquí. Creo que lo he dicho en anteriores clases, pero hoy lo volveré a decir. Desafortunadamente, el cristiano ya ha olvidado una práctica intelectual muy valiosa que se llama justificar. O podemos usar un sinónimo, argumentar. Es muy triste en nuestro día a día ver cómo personas que se acercan a la fe cristiana, ya sea por curiosidad o porque el Espíritu Santo los está trayendo, a medida de que se acercan, en el corazón de esa persona surgen preguntas honestas, ¿cierto? Y qué decepcionante es para la persona cuando ella confía en el liderazgo y se acerca a una persona y le empieza a hacer preguntas. Y esa persona que se supone que tiene que estar preparada para dar respuesta de su fe, solo está preparada para responder ciertas cosas puntuales, cosas que están como muy explícitas en la escritura. Pero cuando una persona hace preguntas filosóficas, o sea, algo profundo, algo que verdaderamente lleve a la reflexión, o cuando una persona pregunta sobre algunas prácticas que ve en la iglesia, prácticas. Por ejemplo, yo hago una pregunta, hermana Nelly, no sé si usted me va a hacer, no sé si me va a hacer quedar como mentiroso, pero Dígame. supongamos de que usted tiene, ojo, y lo que voy a decir va a parecer clasista, Sí, lo que yo voy a decir va a parecer clasista, pero supongamos de que usted es conocida y muy cercana, tiene una amistad muy bonita con personas de mucho dinero, profesionales con maestría, dueños de empresas, gerentes de grandes corporaciones, ganaderos, o sea, personas que no solamente son grandes empresarios, sino grandes empresarios e intelectuales. Un perfil así. ¿Estamos de acuerdo? Por lo ujú, general, ese tipo de personas han tenido pues una vida no privilegiada, no. Dios los ha premiado porque se han esforzado, hicieron algo que el 95% no ha hecho, o de pronto contaron con la suerte que el 95% no ha tenido. No nos importa. Aquí lo importante es que son personas financiera, mente y académicamente muy exitosas. Gente muy rica en todo aspecto. Lo único que les hace falta, que es casi nada, es la fe en Cristo. Y supongamos de que tú los invitas a la iglesia. Mm. Y tú los invitas a el culto que normalmente las iglesias hacen entre semana, que el miércoles, el jueves, que por lo general ese culto lo agarra más como para oración, petición y milagro, algo así, ¿no? sí, Por lo general. Y esa persona, pues obviamente como visita, tú sabes de que los nuevos, cuando se enfrentan a un escenario nuevo, mientras agarran confianza, eh, no evitan saludar, quieren hacerse de pronto en el asiento de atrás. O sea, esas personas van a explorar. Y eso es legítimo, no pueden entrar como si nada, van a explorar. Es bueno que las personas no estén ahí como que tan pendientes de ellas. La idea es no sobrecargarlas emocionalmente. Hay que darles su espacio. Y supongamos de que viene el hermano y empieza a hacer lo que él sabe hacer dentro de lo políticamente aceptado en la liturgia de su denominación.
y empieza el pianito de fondo a hacer los suyos y empiezan los gritos y la música y los gritos llevan a una histeria colectiva y la gente empieza a mover la cabeza como un yoyo y a tener ataques de epilepsia y se caen 20, 30 y gritos y cosas, algo tenebroso, tengo que decirlo, ¿no? Tenebroso para la visita. ¿Qué pasa, Nelly, si esa persona te pregunta, ¿y por qué hacen eso? Yo hago una pregunta, Nelly. Esa pregunta no es legítima, Sí, porque está si hay bien. algo, porque es que si hay algo que yo me he visto, y por eso te digo, no quiero ser clasista, pero si hay, pero estoy colocando el ejemplo con alguien de dinero, no con alguien de de una economía escasa, no. Voy a colocar una persona de dinero. ¿Sabes por qué? Porque las personas de dinero, tú no te das cuenta que son personas que precisamente por el nivel de su educación, por el tipo de relaciones, en la que se rodean, por el tipo de lenguaje que emplean. Tú no te das cuenta que son personas como muy pulcras, muy sobrias, equilibradas, no son dadas al grito, a la algarabía, no son personas así que andan de estar corriendo con el acelere y con eso. O sea, son personas como muy ecuánimes, muy puestas en su sitio, que tienen, se les ve como que sus emociones las tienen muy bien ajuiciadas. Son muy juiciosos, ¿no te das cuenta? Puede sonar un poco clasista lo que estoy diciendo, pero es algo muy normal. Cuando yo no vivo en un barrio de plata, pero cuando yo decido ir de pronto a pasar por lugares que yo sé que hay gente con mucho dinero, no solamente veo belleza, sino que también veo limpieza. Pero ¿sabes también qué noto en los barrios donde hay mucho dinero? Hay mucho silencio y mucho respeto por el espacio personal del vecino. ¿No te das cuenta? Ujú. Sí, Puede sonar yo, un poco clasista lo que yo te estoy diciendo. yo vivo en eso. Entonces, una Yo- persona llega, encuentra ese tipo de situaciones en la iglesia. ¿Cómo hacemos nosotros para responderle bíblicamente cuando nos preguntan y por qué hacen eso? Yo hago una pregunta, ¿será que esas personas están preguntando eso despectivamente o es porque realmente algo les preocupa? Porque eso se sale fuera de su sentido común. Son personas educadas, son personas decentes, son personas que están en equilibrio emocional constantemente, con un respeto hacia el espacio visual y hacia el espacio auditivo. No andan con algarabía y ven en la iglesia un desorden, una algarabía, una histeria colectiva. ¿Cómo hace uno para responder? ¿Cómo haríamos nosotros? ¿Lo dice la Biblia? Tendrías que mostrárselo, ¿cierto? Profe, pero ahí dice que todo se haga decentemente y en orden, ¿verdad? Ah, sí, hermana. Entonces, ¿sabes qué es? Gracias. Entonces, tú con tu respuesta estás bajando el argumento del más del 90% de las iglesias donde se ven ese tipo de cosas. No hay orden y no hay decencia. Y que yo sepa, Dios es un orden de orden y decencia. ¿Y qué Porque pasa? ¿Y qué pasa? cuando, Pregunta. Sí, discúlpame. ¿Y qué pasa si no hay una respuesta bíblica para eso? Esa persona no vuelve porque te hizo una pregunta honesta, porque te está preguntando por qué hacen esto. Te están preguntando si eso es importante para la vida cristiana. No solamente por qué lo hacen, si es importante. También te puede, si es importante, si es algo tan importante, entonces es algo que solamente, es algo que debería suceder todos los días. ¿Por qué esperar un culto? ¿Cierto? ¿Por qué esperar cada miércoles? ¿Por qué esperar una campaña? Yo puedo hacer lo mismo, caerme y decir cosas que no entiendo y esperar de que bajen un montón de sinnúmero de señales, fuegos, truenos, relámpagos y voces. Necesito, o sea, si es algo tan bueno, entonces es frecuente, debería ser frecuente. Pero si tú eres consciente que en la Biblia no hay una respuesta clara sobre eso, esa persona se va. Y tristemente, la respuesta o la evasiva que el cristiano promedio ante esa pregunta eh, regala es el mover del espíritu, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esta diapositiva se llama epistemología y fe bíblica? Sencillo, es necesario entender de que el conocimiento trae fe.
La palabra de Dios dice, ¿y cómo creerán si no conocen? O sea, si nadie les dice, cuando a ti alguien te dice algo, te enseña algo, estás adquiriendo conocimiento. O sea que la fe no se la lleva mal con el conocimiento. Nuestra fe no es mística. Nuestra fe tiene expresiones místicas. Claro que sí. Nuestra fe tiene expresiones místicas, milagrosas, fuera de nuestro entendimiento, pero que estén fuera de nuestro entendimiento y que esté por fuera de nuestro alcance y por fuera de nuestras fuerzas. Eso no quiere decir de que no tengan un asidero en las escrituras. Por ejemplo, Dios no ha revelado al hombre cómo él hizo posible manifestarse ante Moisés a través de una zarza que tenía candela pero no se consumía. Eso está por fuera de Ujú. nuestro entendimiento, eso está por fuera de nuestra capacidad. No lo podemos hacer, pero aceptamos y recibimos de buena fe de que Dios lo puede hacer. Y sabemos de que eso es una cristofanía, eso es una teofanía. Dios se hizo presente para algo muy particular, pero que nuestra fe tenga expresiones donde Dios puede hacer cosas que van más allá, eso debe ser explicado por las Escrituras. O sea que toda práctica cristiana, fuera y dentro de la liturgia, o sea, del culto, debe tener un porqué, debe tener un porqué. Quiere decir, como dice un gran erudito que apellido Craig, nuestra fe es razonable, pero desafortunadamente la gran mayoría de los evangélicos tienen una fe muy mística. Hermanos, esas son cosas del Señor. No, allá no me meto. No, no, allá no te quieres meter porque implica estudio y te da pereza. Entonces, el conocimiento fortalece nuestra fe. Profe, pero yo te puedo agregar algo. Vea pues, el Señor Jesús, donde iba, dice que alborotaba, ¿cierto? Porque la gente salía a buscarlo, sabía que acontecían milagros, habían liberaciones, o sea, no, eso no era en silencio, eso había bulla. Entonces, las personas que van a esos lugares ya tienen que tener, ellos no van así porque así, ya tienen que tener un conocimiento de que allá se practica más una fe más personal, no es que solamente una guía allá y si o sea, ya, yo tengo entendido eso, que las Bueno, personas, porque pero voy a completar lo que tú estás diciendo, mi hermana. Tú me estás diciendo que cuando Jesús había bulla, ¿cierto? Pero yo te voy a decir, ¿qué clase de bulla? No la era gente, una liturgia, no era un culto. Es cuando un famoso llega y la gente curiosa se amontona para verlo. Eso no es un servicio de adoración. Ahí no habían oraciones. Jesús simplemente pasaba y eran eventos del aire libre para él hacer público su ministerio. Solo tenía 3 años para esa misión, pero no es una iglesia. Es algo que él hizo. Y no, y eran señales. Y el Señor, ¿qué pasa? La cuestión es que por eso hay que mirar la Biblia dentro de su contexto. Cada pueblo requiere ciertas cosas para que el mensaje de Dios sea recibido. El pueblo de Israel es un pueblo que, pues, por su historia mística con Dios, son pueblos que se acostumbraron a saber de que Dios estaba presente y que Dios hablaba a través de señales de la naturaleza o a través de milagros. Entonces, ellos estaban acostumbrados a que las palabras de Dios y los llamados de Dios estuviesen acompañados de señales. Pero los griegos no. A los griegos no les interesaban un pepino los milagros. A los griegos, ¿qué era lo que les interesaba? La sabiduría, el conocimiento, el discurso, la elocuencia. O sea, que cuando tú hablabas con razones y con fuentes. Ellos no necesitaban milagros, ¿sí te das cuenta? Entonces, ahí está, Jesús cuando iba, hacía lo que tenía que hacer, pero no eran cultos, no era una agenda, no habían personas haciendo cosas extrañas fuera del entendimiento.
Ahora nosotros entendemos por qué Jesús hacía lo que hacía, pero todo lo que Jesús hacía tenía una explicación. A donde yo te quiero llevar es que muchas de las cosas que son políticamente correctas en el culto de hoy no se explican a la luz de las Escrituras. El Señor, mi hermana Nelly, y a todos los hermanos que van a ver la repetición de esta clase, Dios, cuando quiere que su pueblo esté apercibido de verdades verticales a la fe, el Señor no nos deja oscuras. Y si hay algo que es importante para nuestra fe, es lo que ocurre en el culto, porque es algo que ocurre una o dos veces por semana. Es una práctica, es una ley ya, lo que ocurre a veces en muchas iglesias. Y la iglesia tiene que dar respuesta. Una cosa es que suceda una vez al año, pero una o dos veces por semana eso es ley. Tú tienes que dar razón, tú tienes que dar una explicación. Profe, pero la pregunta mía, o sea, es que son diferentes denominaciones, por lo menos los bautistas son muy herméticos en dar la palabra y es como si fuera una iglesia católica, listo. No, Ahora hermana, usted, ya quisiera la iglesia católica ser como la bautista. No compares, porfa. ¿por qué? Porque mire que no todos los pentecostales son diferentes, son No, muy no, no, no. bullosos. No, no, hermana, yo no estoy hablando de denominaciones. No quiero que nos centremos allí. Estoy diciéndote, y esta clase de epistemología no es justo. Sea la denominación en la que estés, lo que se diga en la iglesia, lo que se reflexione en la iglesia, lo que se haga en la iglesia, ya sea como actividad cultica o como práctica pública y también personal, debe tener un porqué soportado en las escrituras. O sea, Y no profe, puedo usar la evasiva de, esas son cosas de Dios, hermana, pregúntale a él. profe, pero para todo tener una explicación, yo no le veo, porque se supone que en una iglesia por lo menos están las normas de comportamiento en la casa del Señor, ¿sí o no? Hay una Ajá. visión, una misión, cómo se trabaja, o sea, cada uno ya tiene ¿cómo se llama? Un espacio de trabajo en la iglesia, ya de que se quiera tomar otra actividad y que hay que darle explicación a la persona, No, no, yo no, no hermano. creo. Yo no estoy hablando de actividades, mi hermano. No, pero yo digo actividades dentro de la iglesia, pues lo menos de que si se hizo un servicio de milagro, de liberación. Ok, perfecto. Ok, hermana, lo que único que te quiero decir es que el cristiano tiene que dar razón de su fe. Lo siento, no hay opción. Lo dice Santiago. El cristiano tiene que estar preparado para dar razón de su fe. Tú me estás hablando del culto de milagros. Ok, perfecto. ¿Por qué se necesita agendar el poder sanador del Espíritu Santo para un día? ¿Por qué para ese día? ¿Por qué no un día antes? Ya que yo no lo toqué, lo tocaste tú. ¿Por qué justamente ese sábado, día de campaña, ese día va a ser milagros? ¿Por qué ese día va a ser? ¿Por qué no de pronto sea un día antes? ¿Por qué no es un día después? ¿Quién agenda a Dios? ¿Quién agenda a Dios? Profe, ¿Nosotros somos los secretarios de Dios, los que manejamos su agenda? Eso es una pregunta muy epistemológica. Tenía que venir tal ministro con tal popularidad en este tipo de milagros para que Dios hiciera este tipo de milagros, porque si no es con él en el día en el que él fue invitado, entonces nuestra iglesia está desprovista por Dios por esos milagros. O sea, nos fregamos si él no viene. Esa es una pregunta, mi hermana, muy epistemológica. Y el cristiano tiene que dar respuesta.
Eso es a lo que yo voy. Seas bautista, seas católico, seas anglicano, seas wesleyano, presbiteriano, pentecostal, neopentecostal, no importa. Lo que hagas, lo que creas, entendemos que hay cosas que sí es cierto. Dios quiso reservarse y que nosotros no podemos estar hurgando más allá de lo que debemos hurgar. Sí es verdad. La misma Biblia dice que las cosas secretas le pertenecen a Él y las reveladas al hombre. Y yo te voy a decir una cosa, hermana Nelly. La gran mayoría, el 90% de las cosas que el ser humano necesita saber para dar respuesta de su fe, ya está revelado. La cuestión es que no hay estudio y nos da miedo enfrentar la verdad. Cuando estudiamos, como dice Isaías, palabra por palabra y renglón por renglón. Estamos temerosos de la respuesta. Y no te lo digo como profesor, te lo digo como estudiante. Da miedo enfrentarse a un tema que puede ser retador para mí. Pero yo tengo que vencer el miedo porque es que mi vida está delante de Dios, no delante de mi iglesia, ni delante de mi confesión, ni de denominación. Por eso yo he venido repitiendo varias veces, desafortunadamente la iglesia no es un espacio de pensamiento, ni mucho menos un lugar seguro. No me cansaré de decirlo, no lo es, no lo es. La iglesia puede ser muchas cosas, pero no lo es. No se puede diferir, no se puede discrepar. Continúo. Cosmovisión, marco de interpretación, definición. El marco fundamental, que es la cosmovisión, cuando yo voy a interpretar algo, es el marco fundamental es mediante el cual una persona o comunidad interpreta la realidad. Dos personas pueden observar el mismo acontecimiento histórico e interpretarlo de manera diferente. ¿Sí? No es que la verdad sea relativa, es que cada persona puede ver las cosas de una forma diferente. Dios, al final, es la fuente última y el origen de todas las cosas. Pero también está la realidad. O sea, una cosa es cuando hablamos de Dios, quiere decir es la verdad. Pero la realidad es lo que nuestros ojos ven. El ser humano cumple una función de interpretar la realidad a la luz de la verdad. ¿Sí ves? El ser humano interpreta la realidad, o sea, lo que ven sus ojos, a la luz de la verdad. Porque la realidad no está por encima de la verdad, es la verdad la que está por encima de la realidad. Y cuando yo llevo ese orden, entonces yo puedo llegar al verdadero conocimiento. O sea que el conocimiento, palabras más, el verdadero conocimiento, la verdadera epistemología es aquella donde el ser humano tiene todos sus sentidos ejercitados para ver cuidadosamente lo que perciben sus ojos, sus oídos, su olfato y su tacto. Todo. Porque eso lo captamos es a través de nuestra humanidad. Y cuando tengo una realidad frente a mí bien asimilada, entonces yo la interpreto a la luz de la verdad. Y entonces ahí es cuando el cristiano dice, por ejemplo, cuando un tema de, yo veo que muchas personas se están suicidando. Ok, tengo ese dato. Muchas personas se están suicidando. ¿Cómo lo puedo ver? A través de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Estas son las cifras, las encuestas, estos son los índices y esta proyección muestra cómo cada año tanto porcentaje aumenta de suicidios entre personas de tal edad y tal edad. Esa es una realidad. Y yo puedo decir, bueno, las personas se pueden suicidar por esta y por esta razón. Y son realidades y están bien y están bien, están siendo bien tomadas. Pero al final, ¿cómo yo voy a interpretarla? A la luz de las escrituras. Cuando una persona hace eso, es por estas razones. Esa persona no supo gestionar sus emociones, no confió en el buen pastor. Esa persona no disfrutó los medios de gracia
que Dios dio, fue una persona que se alejó de su familia, fue una persona que por su soberbia ya prefirió escoger este tipo de consejos y este tipo de soluciones. Y al final esto lo único que nos arroja es orgullo. Ya, ahí el ser humano hizo una excelente epistemología, porque él tomó una realidad, la analizó, la organizó y la interpretó a la luz de las escrituras. Profe, y si le hago una pregunta, Dígame. profe, en la iglesia católica donde solamente hay una homilía, donde no tienen la gente solamente responder el amén, hay que hay de que porque dice que la epistemología es esto, preguntar, ¿sí? Acerca de qué es verdadero, sí, sí. Entonces, ¿qué? ¿Qué? No sé cuál es tu pregunta. Pues, profe, si allá usted solamente va y recibe y ya. Esa es la, entonces ahí no hay que, usted no puede preguntar, no puede decir, no puede debatir. No, hermana, te voy a decir, la respuesta es más simple y al mismo tiempo es más triste. Sí. Es raro el católico que pregunte. Ya, esa es mi respuesta. Es raro. ¿Y cómo van a Y lo preguntar? otro, profe, vea pues, ¿Cómo van a preguntar si ni siquiera llevan la Biblia? profe, ¿Cómo van otra a pregunta. preguntar si el cura, el padre, el sacerdote que está haciendo la homilía realmente no está predicando está usando textos bíblicos, pero no lo está Ajá, haciendo desde las escrituras, porque él ya tiene un libro de sermones preestablecidos. El único que tiene que hacer es ajá. analizarlo y echarlo para adelante. Imagínese que yo he escuchado sermones católicos muy buenos, sí, pero si él mismo lo hace, obviamente las iglesias, para bien y para mal, toman las cosas buenas y malas de sus pastores. Y algo muy común en la Iglesia Católica es que como casi no hay Biblia, ni explicaciones, ni un reto a la interpretación bíblica, y no llevan Biblia, y él mismo y ellos mismos ni siquiera, no practican de hecho ni siquiera la disciplina. O sea, ¿tú cómo vas a exigirle a una persona, vengan la Biblia, tomen apunte, hagan esto, hagan preguntas? Cuando no existe disciplina. El católico simplemente ve si ven que lo están fastidiando, para eso tiene 500.000 iglesias católicas a dónde irse. Porque ellos Ujú. son parte de la iglesia católica, pero no son miembros de ninguna. La cristiandad bíblica practica la membresía donde hay rendición de cuentas. Y ahí se vale todo, la duda, la pregunta, se hace un buen catecismo, se hace un buen adoctrinamiento. Pero bueno, tenemos que Profe, continuar. pero yo le termino de hacer otra pregunta, profe. Cuando el pastor está predicando, tiene y llega alguien y le hace le levanta la mano y le dice, pastor, tal cosa, pero sí, eso hace que se pierda el hilo de la No, enseñanza es y que no es eso el momento. No, no es el momento. distrae el mensaje y eso no debe de ser así. No, Oh, pero ya eso ya no tiene que ver con epistemología, eso tiene que ver con la liturgia cristiana. Eso sí, tiene que ver con la organización y la logística. El pastor tiene que decir cómo funciona la iglesia. O sea, de hecho, el pastor donde yo asisto, él todos los domingos de Dios dice, yo soy el pastor Pedro. O sea, él no asume de que la gente conoce su nombre. Todos los domingos de Dios, él dice, yo soy el pastor Pedro Plata, pastor de la iglesia, su palabra es verdad. Ya, aquí nosotros hacemos las cosas así, así, asado. Ya, si al final tú tienes algo que decirme, es al final, con respeto a tiempo y respetando los tiempos. Y cada vez que hay Santa Cena, él dice, tales personas son las que deben tomar Santa Cena. Las personas que no se han bautizado no pueden tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque el bautismo es el primer signo visible de tu compromiso con Cristo. Entonces, por favor, si tú tienes más preguntas al respecto, por favor, quiero que sepas de que no te debes sentir mal. Así hacemos las cosas y yo con gusto al finalizar te dedico unos minutos. Eso tiene que ver con logística. Pero si te das oh, cuenta de que siempre está la puerta a la explicación. La iglesia tiene profe, que ser un espacio seguro donde la gente pregunte. Continuamos. ¿Por qué estudiar el contexto histórico? Que eso tiene que ver mucho en epistemología. Nosotros creemos lo que creemos, ¿por qué? Hombre sencillo,
¿Por qué nosotros, para poder estudiar algo en las escrituras, primero tenemos que mirar qué es lo que está pasando en la historia en ese entonces? Yo no puedo estudiar los evangelios e interpretarlos correctamente, ignorando el hecho de que los romanos simplemente son la cereza del pastel en ese momento. Antes de ellos estuvieron los sirios y, perdón, los persas y estuvieron los griegos. Y ellos influyeron en la comunidad judía antes de los romanos hacer posesión. Entonces, claro que hay que estudiar el contexto histórico, cuál era la moneda, cuáles eran los trabajos más comunes, cómo estaba desarrollado la pirámide social, quiénes eran los nobles, quiénes eran los verdaderamente libres. Habían profesionales que eran esclavos, sí. A veces creen que esclavo es aquel negro que tiene cadenas en brazos y pies. No, habían doctores que eran esclavos, todo eso. La moneda, porque el Señor dijo, mi casa se convirtió en cueva de ladrones. Eso tiene un contexto histórico, no solamente religioso. Claro, porque el templo se convirtió en un lugar de cambio donde los comerciantes hacían tuegre con los fariseos, hacían serrucho en las ganancias, porque los extranjeros venían con su moneda natal de su país natal, pero para poder comprar el sacrificio tenían que hacerlo desde la moneda local. Y ese cambio hacía de que si ellos habían destinado en su moneda local un chivo de 100 kilos, al cambio te va a tocar un chivo de 50 kilos. ¿Por qué? Porque hacer cambio de la moneda local ya era menos. Y esa partecita se la dividían los cambistas con los del templo. Esas cosas hay que analizarlas. Contexto. ¿Sí sabías eso, mi hermana? ¿Por qué el Señor dice de que era cueva de ladrones? Claro, igual que saqueo. Ok, continuamos. Ya faltan 6 minutos. La importancia de esta asignatura. Primero, evita el anacronismo. ¿Qué quiere decir? No interpretar el siglo primero con categorías del siglo XX. Y desafortunadamente, hermana, ¿sabe algo? Si hay algo triste que yo he visto en la iglesia evangélica de hoy, es que cuando leen la Biblia, la leen con el periódico a la mano. O sea, cuando hay un eclipse, enseguida ven en el periódico un eclipse, ay, mira, aquí están las señales en la Biblia. Cuando hay un terremoto, ay, mira que aquí en la Biblia dice que un terremoto, que porque una peste se llevó un cultivo, ay, en la Biblia dice, entonces, no, la Biblia se interpreta en su propio contexto histórico. Que sí hay que hay señales y todo lo que tú quieras creer, sí, pero antes que nada la Biblia tiene que leerse en su contexto histórico. Si yo estoy leyendo Juan, yo tengo que leer Juan entendiendo cómo era la vida en el siglo I en ese lugar. Punto. Y el ser humano y el cristiano está muy desconectado de la historia. Y todo lo quiere echar para el siglo XXI. Como que lo único que importa es el siglo XXI. No importa ese siglo. Para que eso no haga de que repitamos los mismos errores. No, tenemos que entender el mundo judío. Hay literatura que se llama Entendiendo el mundo judío, o Usos y costumbres de la cultura judía, o Historia de Israel. O sea, hay muchos libros, hay que estudiarlo, hay que comprender su desarrollo. El judaísmo cambió a través de la guerra. Una religión nunca es lineal. Las, las religiones cambian. Nosotros, los evangélicos, no éramos los mismos hace 200 años atrás. De hecho, los evangélicos de hoy no son iguales hace 100 años. La religión es lineal. Hay muchos aspectos por fuera de nuestra voluntad que hacen parte también del desarrollo de las sociedades, que hacen que nuestras prácticas cambien. De pronto no de forma interna, pero sí de forma externa. Ya, ¿y qué cosas hacen que uno cambie? Por ejemplo, un terremoto. Hombre, un terremoto hace cambiar la religión de una manera increíble. También hay que comprender el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está arrojando también una cultura. Roma, ¿qué es Roma? Ok, perfecto. El periodo intertestamentario, y digamos que con esto termino, es ese periodo entre el cierre del canon del Antiguo Testamento y la aparición del Nuevo Testamento. Históricamente fue un periodo extraordinariamente activo, pues guerras, imperios, crisis religiosas y transformaciones culturales profundas.
Y aquí están, aquí lo coloqué. Son 400 años de silencio. No significa que Dios estuviera ausente, sino que no hay nuevos libros proféticos y canónicos. Pero Dios estuvo presente con los 39 que ya habían, en un sentido, ¿no? Entonces, aquí hay como una línea de tiempo que yo quise colocar. Cierre del Antiguo Testamento, viene el dominio persa, después viene la conquista de Alejandría, que nos dejó la biblioteca más grande del mundo. Después viene el periodo de los griegos, que es el heleno. Después viene la crisis de Antíoco, ¿ya? Que fue cuando se sacrificó una cerda en el altar. Después viene la rebelión de los macabeos, que fue cuando se originó la secta de la cuarta filosofía de los guerrilleros, los celotes. Aquellos que decían el celo por tu casa me consume y no aceptaban de que Israel fuera ocupada por un territorio extranjero. Viene después el dominio romano y después viene el Nuevo Testamento. Entonces, esa es una línea que nos permite entender, ok, hay un paso a paso, ok. Y terminamos con esta diapositiva. Judea bajo el imperio persa. ¿Cuál es la primera etapa? El exilio y el retorno. Ya, que esos son los profetas menores. Todo lo que ustedes ven en los profetas menores tienen que ver con el exilio y el posexilio. Después del exilio babilónico, los judíos regresan bajo el dominio persa. Existen figuras claras como Ciro, Zorobabel, Esdras y Nehemías que lideran la reconstrucción. En la reconstrucción, ¿qué fue reconstruido? El templo y la ciudad santa, donde el templo iba a estar, y son restaurados bajo la supervisión persa, que esa fue una bendición, y ahí fue donde el Señor hizo la primera declaración universal de los derechos humanos, el cilindro de Ciro, que todo eso fue a través de lo que pasó con Daniel. Idea fundamental, autonomía religiosa no significa, no es lo mismo que independencia política. Israel podría practicar el culto, pero estaba dentro de un terreno extranjero. O sea, había autonomía religiosa, pero dependían de un, igual que en Roma. Bueno, mi hermana, hasta aquí terminó esta clase. Que el Señor te bendiga hoy y siempre. Ahorita igual nos vamos a ver en una próxima clase.